Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Flor Cervantes y en el presente video les presentaré los puntos importantes en las entrevistas realizadas a alumnos para conocer su percepción o postura ante la violencia de géneros en el ámbito o contexto escolar. Cabe recalcar que estas entrevistas fueron realizadas a dos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología FCTEC Unidad de Las Palmas y ambos son de la carrera de Ingeniería Civil, en donde puedo recolectar los puntos más importantes, los cuales son los siguientes. Puedo resaltar que ambos estudiantes sí tienen como una percepción un poco general sobre lo que es la violencia de géneros, ya que ellos creen que la violencia de género se da mediante lo que es lo verbal o lo físico. En lo verbal abarcan lo que son insultos o agresiones de maneras verbales o hacer sentir mal a las personas mediante la discriminación mediante sus palabras, y la violencia física mediante los golpes, rasguños o realizar alguna especie de moretes o marcas a las personas, e incluso llegar hasta el asesinato u homicidio de las personas por simplemente ser de un género diferente al cual es el agresor. También en esto quiero citar algo muy importante de lo que me dijo uno de los entrevistados al momento de preguntarle sobre lo que pensaba o lo que podía definir acerca del feminicidio, donde me dijo él que únicamente el feminicidio se da a las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres, sin importar haberle hecho algo o haberle dicho algo al agresor. Ambos, a ambos entrevistados se les preguntó si han presenciado algún tipo de discriminación o violencia de género por simplemente por ser diferente género o por orientación sexual a la víctima, en donde ellos me respondieron que no lo han presenciado en su universidad o han sabido algo. Esto puede ser un poco porque es una universidad, un campus o unidad muy pequeña comparada a las demás, pero esto no significa que no exista. Igual, como no han presenciado, uno de los entrevistados me dijo, y quiero recalcar que probablemente él cree que este tipo de violencia o tipo de discriminación sí exista en diferentes universidades, diferentes campus, ya que es un tema demasiadamente sonado en la sociedad y últimamente se ha visto demasiado por cómo han sufrido las víctimas. A los entrevistados se les cuestionó sobre cómo podían o pensaban definir lo que era el feminicidio, la homofobia o la lesbofobia. Referente a ello, sí, los estudiantes batallaron un poco para diferenciar lo que era de cada una, pero lo más importante a destacar de esto es que sí identificaron que estos tres conceptos sí eran tipos de violencia de género, en donde ellos nos dijeron que el feminicidio únicamente se daba a las mujeres cuando se les mataba o maltrataba mediante el agresor. La homofobia se daba únicamente cuando se discriminaba o se hacía sentir menos a las personas homosexuales en la sociedad. Esto abarcaba, pues, vaya, por el simple hecho de discriminarlas o hacerlas sentir mal o excluirlas o al tratar de no mirarlas en público. También la lesbofilia identificaban un poco parecido a lo que era la homofobia, pero ellos especificaron que esto se encasillaba más a lo que eran las personas lesbianas o únicamente ser por reconocerse como lesbianas ante la sociedad y por eso la discriminaban. Por lo tanto, a manera personal, siento que no se tiene como el contexto necesario para entender lo que es la violencia de género, ya que nomás ellos entienden que es la violencia verbal y la física, que pues viene siendo mediante la discriminación verbal, o los insultos, o los golpes, o los asesinatos a las víctimas. Porque no, porque también existen diferentes tipos de expresarla mediante, un ejemplo es mediante lo económico, al limitar a la víctima mediante el agresor de manera económicamente. También existe lo que es que esa manera sexual, cuando se daña a la otra persona sin el consentimiento o deseo de la otra dañando su integridad física y mental. Esto, pues, al tener o tratar de tener relaciones sexuales y la víctima no quiera ser parte de ello y pues pueda tener algún daño. Y también se puede dar de manera psicológica cuando se trate de dar celos o se da un rechazo, se realiza infidelidad o se dan insultos o humillaciones ante los demás. Por lo tanto, puedo decir que, pues no, en el ámbito de la ingeniería civil o de la carrera de ingeniería civil o de la facultad FCTEC, pues no se tiene como tanto contexto de lo que es la violencia de géneros. Por lo tanto, siento que sería un poco más viable realizar pláticas con expertos sobre estos temas o realizar un tipo de propaganda con flyers, con información para identificar lo que es la violencia de género, cómo evitarla y cómo solucionarlo.
cómo ayudar a las víctimas a sobrellevar este tipo de violencia y cómo ayudarlas a que no pasen de nuevo sobre esto. También algo que me parece interesante es que mediante materias cual como la de equidad de género que estamos llevando actualmente, se puede tener un poco más de contexto sobre estos temas, ya que a los alumnos se interesan por este tipo de materias por los créditos optativos para complementar su mapa curricular y así tener una mejor formación. Por lo tanto, ellos se empalman un poco más sobre lo que son estos temas y pueden tener un poco más de contexto y no saber que únicamente la violencia de género se da de manera verbal o manera física, sino que existen diferentes maneras y, y también podemos ayudar a las víctimas mediante ayuda psicológica o mediante la ayuda de nosotros al tratar de erradicarla en nuestros campus o unidades académicas. Muchas gracias.